Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo llega el turno de uno de mis planes para la agencia libre, sospecho que más esperados dado que voy a hablar de los Dallas Mavericks. Dallas ha tenido otra temporada en la que llegaron a playoffs, perdieron en primera ronda peleando contra los Clippers y ha habido bastantes problemas en el equipo, han sido decepcionantes pese a que Luka haya jugado muy bien, parece ser que hay fricciones entre Luka Doncic y Kristaps Porzingis, el entrenador ha decidido dimitir, va a haber bastantes cambios en el equipo y vamos a ver un poco cómo se podría plantear esta agencia libre y yo os voy a hacer mi propuesta personal que es bastante más atrevida de lo que suelo hacer con bastantes intercambios, fichajes, buscar un agente libre restringido. Ya veréis que va a haber bastantes movimientos, pero bueno, os animo a que me pongáis en los comentarios qué os parece y si os ha gustado y os imagináis unos Dallas Mavericks más o menos de este estilo o creéis que va a ser muy complicado que puedan hacer algo así. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y así voy a empezar. Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que esta noche a las 2:30 de la mañana hora de España será la lotería del draft. Me encantaría estar viéndola en directo en Twitch con vosotros, pero desgraciadamente no voy a poder, tengo que levantarme muy temprano al día siguiente y básicamente supondría no dormir, así que no va a poder ser. Haré un vídeo sobre mis ganadores y perdedores de la lotería al día siguiente, pero desgraciadamente no voy a poder estar en directo. Lo que sí que voy a hacer seguro la noche del draft es estar en directo el 29 de julio, aún si tengo que ir sin dormir al día siguiente donde sea, estaré en directo, pero para la lotería creo que prefiero dormir. Y ahora ya sí vamos a empezar a hablar de los Dallas Mavericks. Entonces primero vamos a plantear la situación. Como decía, es un equipo que tiene una estrella joven de 22 años que va a ser muy buena por mucho tiempo y tienen que hacer lo posible por construir en torno a Luka. No es un equipo que pueda tener paciencia ya, no me importa tanto ya la edad de los jugadores. Luka no es un jugador de 22 años normal que quieras darle 3 años más para desarrollarse, está listo para ganar ya y quiere ganar ya, así que tienen que ser agresivos. Ahora mismo los Dallas Mavericks tienen una proyección de unos 37,3 millones de dólares en margen salarial, o sea que van a tener bastante dinero disponible. Desgraciadamente para ellos esta es una agencia libre bastante floja, lo cual realmente les va a perjudicar. Y adicionalmente Josh Richardson tiene una opción del jugador de 11,6 millones de dólares que no se sabe si va a tomar o no. Y si la llega a tomar estaríamos hablando de los Mavericks teniendo más bien 25,7 millones de dólares, lo cual los limita mucho más de lo que nos imaginábamos anteriormente. Como va a ser un equipo con margen salarial, estarán operando por debajo del límite y cuando lleguen a la excepción de mid-level no será el habitual de 9,5 millones de dólares, sino que será de 4,9 millones, bastante menos dinero, y como un equipo por debajo del margen salarial tampoco tendrá la excepción bianual de 3,7 millones de dólares, o sea que básicamente tendrán su dinero, la mínima del veterano y unos 5 millones de dólares extra. No van a tener ninguna elección ni de primera ni de segunda ronda en este draft. Este pick de este año lo tienen los New York Knicks como parte del intercambio de Kristaps Porzingis. Y lo que respecta a los agentes libres os he puesto entre paréntesis el cap hold de cada uno de estos jugadores porque es importante. Tim Hardaway Jr. será agente libre, también J.J. Redick, Boban Marjanovic y Willie Cauley-Stein es un jugador que cobra 4,1 millones de dólares y eso es una opción del equipo. Yo lo descartaría para librar ese salario, si no, no estaríamos hablando de esos 37 millones de dólares, estaríamos hablando de más bien 33. Como decía antes, Josh Richardson tiene una opción del jugador y puede perjudicar bastante a Dallas porque si bien no ha sido terrible, no creo que les interese que retenga ese dinero para el equipo. Tyler Bate termina un contrato de 2 bandas y yo personalmente me interesaría mantenerlo porque fue el pick 36 del año pasado y es un jugador que a la larga puede tener potencial, pero sospecho que van a intentar mantenerlo en un contrato de 2 bandas para que no ocupe un hueco en el equipo y eso es lo que propondré yo también. Y por último Nicolo Belli, que llegó de intercambio junto a J.J. Redick, que es un jugador que será agente libre y yo sinceramente no me preocuparía de renovarlo, así que lo dejaría ir. El motivo por el que pongo entre paréntesis el cap hold de J.J. Redick, Tim Hardaway Jr. y Marjanovic es básicamente porque, como ya he dicho en otras ocasiones, el cap hold supone básicamente una especie de cantidad ficticia que un equipo tiene que retener si quiere tener el derecho a renovar a ese jugador por encima del límite salarial cuando lleguen a él. O sea que si bien estamos hablando de que los Mavericks tienen 37 millones de dólares, si quisieran hacer sus fichajes y luego renovar a estos jugadores por encima del límite salarial, por más que la mínima o sin utilizar una excepción, tendrían que tener todo ese dinero extra. O sea, para Tim Hardaway Jr. se supone que estarían reservando 28 millones para luego utilizar el margen salarial restante, que serían 9 millones, y lo mismo en el caso de los 16,9 millones de dólares de J.J. Redick y los 4,5 de Marjanovic. Por eso estoy seguro que los Dallas Mavericks van a anular esos 3 cap holds, porque si lo retienen básicamente no tienen margen salarial. De este modo, realmente no tienen los derechos de estos jugadores y si quieren renovar a cualquiera de ellos va a tener
tener que ser o con su margen salarial o después con una excepción, como explicaré en breves. Vamos a hablar ahora entonces de las fortalezas y debilidades de los Dallas Mavericks. La principal fortaleza básicamente es, como decía, Luka Doncic, un jugador que es un candidato MVP con 22 años y que va a seguir siendo muy bueno por muchísimo tiempo. Es un equipo muy bueno a nivel ofensivo. Este año no fueron tan buenos como el anterior, pero siguen siendo muy buenos, y he decidido añadir como tercera fortaleza para este equipo su dinero, porque esos 37 millones de dólares, que podrían llegar a ser más, como explicaré en breves, son realmente algo muy útil de cara a mejorar el equipo. Como debilidades, su defensa nunca ha sido buena y sigue sin serlo. Necesitan a alguien capaz de proteger el aro, un center realmente capaz de intimidar, de rebotear, de taponar. Es un equipo que a nivel defensivo es malo en general, en el perímetro también, pero sobre todo debajo del aro, y necesitan una segunda unidad. En el momento que se sienta Luka Doncic, el equipo es desastroso. Jalen Brunson lo ha hecho bien, Tim Hardaway Jr. lo ha hecho bien, pero es sobre todo un jugador complementario. Necesitan a alguien realmente capaz de liderar la segunda unidad e incluso de tomar responsabilidades secundarias con Luka Doncic cuando haga falta. En lo que respecta a los jugadores que todavía tienen en plantilla este año, si no hacen nada extra o renuevan a ninguno de los jugadores de los que he hablado con anterioridad, tienen a Porzingis, a Dwight Powell, a Luka Doncic, a Maxi Kleber, a Dorian Finney-Smith, a Trey Burke, a Josh Green, que es un rookie del año pasado que no ha jugado demasiado de momento, a Jalen Brunson, que es un jugador que este año podría firmar una extensión al igual que Luka, y por último a Tyler Terry, que es otro rookie del año pasado que apenas ha jugado, al igual que en el caso de Josh Green, pero a la larga tal vez acabe siendo un base suplente interesante. Y como decía con anterioridad, la principal necesidad de este equipo para mí es una segunda estrella y sobre todo un segundo creador, un jugador que pueda tomar la carga ofensiva cuando Luka se siente de manera confiable y que pueda realmente en ocasiones crear su propio ataque sin necesidad de Luka para que él pueda descansar un poco. Necesitan un center, como decía antes, un center capaz de intimidar, y en general necesitan triple y defensa. Es un equipo que tira bastante de tres, pero no ha tenido demasiado acierto, y realmente necesitan jugadores complementarios en torno a Luka, capaz de meter sus triples y de defender en la medida de lo posible. Este vídeo va a ser más complejo que la mayoría de planes para agencia libre que planteo, dado que depende muchísimo de esa opción del jugador de Josh Richardson, y quiero hacer un planteamiento de diferentes opciones. Yo plantearé cuál sería mi opción ideal y esa será la que acabe demostrando al final el equipo finalizado, si todo sale según mis planes, pero va a haber bastantes opciones. Así que empezamos eso, hablando de Josh Richardson, que como decía es un jugador que tiene una opción del jugador. Yo si fuera Dallas ahora mismo no tendría interés en él, estaría deseando que rechace la opción, no le ofrecería una extensión ni nada así, simplemente es eso. Si Josh Richardson rechaza la opción, bien. Si se queda, los Dallas Mavericks tienen 25 millones de dólares, que todavía es bastante dinero, pero los limita bastante, como veremos ahora. Tanto Luka Doncic como Jalen Brunson son jugadores que están en su tercer año de contrato de novatos, entrando en el cuarto, y este es el año en el que se pueden firmar extensiones de contrato para estos jugadores. A Luka le van a ofrecer todo el dinero que pueden, que son más de 200 millones de dólares por 5 años, y empieza a haber rumores, no seamos tontos, ningún jugador rechaza esa cantidad de dinero. Luka puede firmar esos 200 millones de dólares y si realmente no está contento en Dallas, dentro de 2 años podría intentar que lo intercambien y los Mavericks lo cambiarían en el intercambio más épico de la historia, básicamente. Luka no va a rechazar ese dinero, me parecería muy sorprendente. Aún si rechaza la excepción este año, el año que viene firmará por 5 años, pero creo que simplemente va a firmar y ya está. Y Jalen Brunson también es posible que sea extendido este año y yo le haría una oferta. ¿Por qué? Porque es un buen jugador, ha sido un buen sexto hombre este año, es un jugador completo y competente que realmente me gusta, y hay una ventaja con jugadores como Jalen Brunson. Los jugadores de segunda ronda han ganado muy poco dinero en su carrera. Brunson lleva 3 años en la NBA cobrando poco más de $1,5 millones al año, que para seres humanos normales es muchísimo dinero, para alguien que juega en la NBA no es tanto. Y eso hace que al final este tipo de jugadores tengan una mayor urgencia que la mayoría de asegurarse dinero, porque al final, esperemos que no, pero si tiene algún accidente grave o algo así, su carrera se ha acabado y no ha ganado más dinero, y es cuanto más dinero acumulen, más dinero consiguen para sí mismos. Pero también este tipo de jugadores, o en general los jugadores de la NBA, están intentando en cierto modo conseguir mejorar la economía de su familia, ayudar a las generaciones venideras también, a sus hijos, a sus nietos, y para todo eso necesita acumular más dinero. Por eso muchas veces hay jugadores como Brunson, que tal vez podrían conseguir más en el mercado el año que viene, que estén dispuestos a aceptar un contrato inferior porque se lo aseguran ya y ya lo firman. Por eso creo que los Mavericks deberían ofrecerle 4 años 40 millones, 10 millones al año, o 4 años 44, 11 millones al año. Me parece un contrato justo por Brunson. Creo que Brunson el año que viene, agencia libre restringida, podría conseguir más dinero, pero no me sorprendería que aceptara firmar esto simplemente por la tranquilidad que le supone. En el caso de Tyler Bate, como decía en su momento, es un jugador que me gusta bastante. En el draft yo lo comparaba con una especie muy light de Son Marion. Es un jugador muy completo que tiene que mejorar su tiro, pero que puede jugar de alero y de ala pivot y es muy buen defensor. Y este primer año en su contrato de 2 bandas apenas ha jugado, y creo que los Mavericks deberían extenderlo un año más en el contrato de 2 bandas para que no ocupe un hueco de la plantilla, y si se desarrolla el año que viene ofrecerle 4 años de contrato por la mínima, porque creo que es un jugador que puede llegar a valer mucho la pena, sobre todo para un equipo como los Dallas Mavericks que realmente necesita defensa. Sigue
seguimos ahora con un jugador que es la segunda estrella de este equipo, un jugador en Porzingis que ha tenido muy mala actuación en los playoffs y eso le ha pesado mucho. Ha tenido una temporada decente aún así, se le ve peor a nivel defensivo, se le ve desmotivado en el equipo y eso influye, y no me parecería tan sorprendente que al final Dallas lo intente un año más, intenten arreglar las cosas con el cambio de entrenador y tal vez Porzingis vuelva a funcionar, pero a día de hoy tengo la sensación de que Porzingis quiere ser la estrella principal de su equipo y no está contento a la sombra de Luka Doncic, y tal vez los Dallas Mavericks deberían intentar conseguir un intercambio si el intercambio le reporta un beneficio adecuado. Evidentemente, si no lo tienen durante varios años más, es un jugador de 25 años y no hay necesidad de intercambiarlo si consiguen arreglar las cosas. Porzingis esta temporada ha tenido buenos números, 31 minutos de juego por partido, unos 20 puntos, 9 rebotes, 1,3 tapones, 6 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 38% desde 3. Estamos hablando al final de un ala pivot de 2.21 que sería más útil como center, pero que no tiene el cuerpo lo suficientemente fuerte como para aguantar la fisicalidad de la posición de pivot, así que juega de ala pivot, no se aprovecha de sus ventajas físicas, es verdad, pero es un buen tirador, un jugador grande, un jugador que es capaz de intimidar, que a nivel defensivo antes era más ágil que ahora. Esperemos que después de una agencia libre y un verano relativamente largo vuelva bastante más sano y sea un mejor defensor, pero Porzingis, si realmente se pone en el mercado de intercambios, va a tener algunos equipos interesados, aunque no tantos como nos imaginábamos hace un año o dos. No quiero profundizar demasiado en las opciones de intercambio de Porzingis. Una que mencioné en un vídeo hace poco, en el vídeo de los Portland Blazers, es la posibilidad de un intercambio por McCollum. Tal vez se podría sumar un pick, tal vez no, por parte de los Blazers, pero es una posibilidad de intercambio interesante. Creo que sí, McCollum sería un playmaker secundario, una segunda estrella interesante para los Dallas Mavericks, pero no es la opción que más me gusta y se me ha ocurrido realmente una posibilidad que me parece bastante legítima, creo que tendría sentido para los dos equipos, y es la posibilidad de un sign and trade con DeMar DeRozan para los San Antonio Spurs. ¿Por qué harían esto los Spurs? Básicamente porque San Antonio tiene mucho dinero, unos 55 millones de dólares. Es muy posible que pierdan a DeMar DeRozan, que tiene 31 años y no cuadra realmente con la línea temporal de los San Antonio Spurs, que están unos años por detrás de los Dallas Mavericks, y al mismo tiempo Porzingis es un jugador que van a tener bajo contrato por 3 años, que sería la estrella principal en ese equipo, algo que Porzingis quiere. Creo que tiene sentido. San Antonio necesita además un ala pivot y San Antonio en general es un equipo que no destaca por ser un mercado potente para agentes libres, y en vez de fichar un agente libre, consiguen a su agente libre durante 3 años de este modo. Y al mismo tiempo, los San Antonio Spurs están haciendo un sign and trade enviándolo a Dallas, con lo que básicamente los Dallas Mavericks consiguen no tener que utilizar margen salarial para fichar a DeMar DeRozan, utilizan simplemente el contrato de Porzingis y los intercambian. Y DeMar DeRozan es un jugador que sería un segundo jugador muy interesante a nivel ofensivo con los Dallas Mavericks. No es un grandísimo defensor, pero me gusta más que McCollum, ya solo por su tamaño. Y es verdad, tiene 31 años, pero como decía, Luka no es un jugador de 22 años normal, y DeMar DeRozan es un jugador que realmente podría funcionar muy bien. En esta temporada ha promediado 34 minutos de juego casi, más de 21 puntos, 4 rebotes y casi 7 asistencias. No tira de 3, eso es un problema, pero sí que tiene un muy buen tiro de media distancia y tal vez podría desarrollarse como triplista si realmente juega mucho sin el balón con Luka al lado. Promedio 50% de acierto en sus tiros de campo y es uno de los mejores jugadores en el 1 contra 1 básicamente. DeRozan con 31 años de edad no es un jugador hiper joven, es verdad, pero si le ofreces 4 años de contrato por 110 millones de dólares, o sea, unos 27,5 millones al año, creo que podría ser suficiente. No estoy seguro de que ningún equipo le vaya a ofrecer un max contract. Incluso si le ofrecen más dinero, no creo que nadie lo vaya a hacer por 4 años, probablemente sea más bien por 2. Y creo que al final DeMar DeRozan es consciente de que con 31 años y después de una temporada muy buena se va a ganar mucho más dinero que si firma ahora un contrato de 2 años e intenta firmar otro contrato bueno después. Es un poco una situación similar a la de Gordon Hayward, pero creo que tiene sentido para Dallas. Estarían pagando un año más de contrato con estos 4 años y 110 millones de dólares de lo que le pagan a Porzingis, pero por menos dinero, unos 4 o 5 millones menos este año, y sería menos incluso a lo largo de los años, y están consiguiendo un jugador que puede jugar de alero, puede jugar de la pivot, puede crear realmente de manera confiable por sí mismo. Podrían acumular de algún modo los minutos de Luka y de DeMar DeRozan para tener siempre alguno de los dos en el campo, y a mí es un jugador que personalmente me encantaría ver en Dallas, y al final ya está en Texas, sería moverse de un equipo a otro. Él es de California, se queda cerca de California, ninguno de los equipos de la zona de California tienen realmente dinero para ir a DeMar DeRozan, así que eso no me preocuparía mucho. Y una cosa a estas alturas tengo bastante clara, y es que DeRozan es un muy buen jugador, pero no es un alfa, no es un jugador al que realmente le guste ser el jugador principal del equipo, como mínimo no es como más brilla. Y todos sabemos que en Dallas no va a ser el jugador principal del equipo, va a poder jugar a sombra de Luka Doncic, y creo que él va a estar más cómodo en ese rol de lo que lo estaba Porzingis. Ya hemos acabado con las extensiones, renovaciones y posibles intercambios de los jugadores de los Dallas Mavericks. Ahora vamos directamente a la agencia libre. En primer lugar, después de este intercambio de Porzingis, realmente los Dallas Mavericks tienen unos 4,5 millones de dólares más, y estamos contando con pagarle 27,5 millones a DeMar DeRozan. O sea que estamos hablando de unos Mavericks con unos 41 millones de dólares. Y con esto, en primer lugar, si Kawhi Leonard es agente libre, le ofrecen absolutamente todo.
No creo que vaya a pasar, ahora mismo los Clippers están en finales de conferencia y a estas alturas sospecho que Kawhi Leonard va a renovar con Los Ángeles, así que toca moverse hacia otro lado. Ahora llegamos al momento en el que os planteo un par de opciones diferentes en función de lo que haya pasado con Josh Richardson. Esos 41 millones de dólares que os decían son si Josh Richardson ha rechazado su opción, es el mejor caso posible. Si Josh Richardson acepta su opción, realmente los Dallas Mavericks tienen 30 millones de dólares. Para mí es muy importante que consigan un center, como decía, y hay dos opciones que me gustan mucho. Uno es más caro que el otro. Ahora voy a plantear la opción menos cara, aunque no la más barata de todas, y luego explicaré cómo la complementaría antes de hablar de la otra opción más cara de center. Si tenemos a unos Dallas Mavericks en este momento con Josh Richardson aún en el equipo y 30 millones de dólares disponibles por su culpa o debido a él, yo miraría hacia Richaun Holmes. Es un jugador que como center en los Sacramento Kings ha sido muy bueno, este año va a ganar mucho más dinero, cobrado 5 millones de dólares, creo que Holmes va a poder ganar entre 12, 13, 14 millones de dólares al año y yo si fuera Dallas se los pagaría, le ofrecería tal vez no 4 años, más bien 3 años de contrato, pero 3 años de contrato y 13 millones de dólares por año, unos 39 millones de dólares en total, yo se los ofrecería encantado y me parece que Holmes va a conseguir ese dinero, si no es en Dallas es en otro equipo. Esta temporada Richaun Holmes ha promediado 29 minutos de juego, 14 puntos y 8 rebotes, 1,7 asistencias y 1,6 tapones en 29 minutos, que no está nada mal, un 64% de acierto en sus tiros de campo y un 79% en tiros libres, que hace que sea un jugador que además puede jugar al final del partido de manera confiable. Richaun Holmes es móvil, no es súper grande, mide 2,8 metros, pero es un jugador fuerte, es atlético, pelea, juega con mucha energía, realmente le importa ganar partidos y creo que en Dallas con Luka funcionaría muy bien en el pick and roll y aportaría defensa, intimidación, rebote y un jugador realmente físico. No es la opción que más me gusta, pero es una opción que veo bastante realista. Y si ya han fichado a Richaun Holmes y tienen a DeMar DeRozan y tienen a Josh Richardson en ese momento en el equipo, al final básicamente les falta un base o un playmaker en general secundario y tendrían disponibles unos, siendo optimistas, si compran unos 13 millones de Richaun Holmes, unos 17 millones de dólares más o menos, y con esos 17 millones de dólares hay varias opciones. Para empezar, esta opción de renovar a Tim Hardaway Jr. yo no es la que seguiría en este plan en particular, la seguiría después con la otra opción de la que hablaré después, pero Tim Hardaway Jr. es un jugador que realmente ha funcionado muy bien en el Dallas, y al final a veces está bien mantener lo que ya funciona como jugador que puede complementar muy bien a Luka Doncic. Tim Hardaway es muy buen triplista, pero lo dejaremos para después porque realmente las dos opciones más interesantes son una que yo no me plantearía realmente, pero sé que mucha gente va a querer que mencione, y es Victor Oladipo, y otra que me gusta bastante más. Oladipo es un jugador que me parecería, si estuviera sano, ideal para los Dallas Mavericks, es muy buen defensor, un jugador capaz de crear sus propios tiros, un buen triplista, con buen tamaño para jugar de base o de escolta a nivel defensivo, y en ataque podría jugar donde sea junto a Luka Doncic, pero es que Victor Oladipo lleva 2 años y medio sin estar sano, y yo si fuera Dallas, que ahora mismo quieren ganar, no tienen la opción de realmente arriesgarse con un proyecto a ver si se recupera y está sano, no me plantearía la posibilidad de pagarle a Victor Oladipo, que creo que no va a tener mucho mercado y me parece bastante fichable por esos 15, 16, 17 millones de dólares. El jugador que me gusta bastante más y que sí, viene una lesión también, pero me fío mucho más porque es una lesión de la que hemos visto a muchísimos jugadores recuperarse, es Spencer Dinwiddie. Dinwiddie es un jugador que tampoco aporta defensa en general, no al nivel de Oladipo, pero este último año lo poco que jugó con los Nets, que fueron 3 partidos, estaba tomando un rol más defensivo y estaba siendo interesante, mide 1,96 m y el año anterior, donde realmente estuvo sano con los Brooklyn Nets, promedió más de 20 puntos por partido creándose sus propias canastas. No es un grandísimo triplista, pero ese equipo no era tan talentoso. Kyrie Irving al final estaba lesionado en todo momento, es algo que hay que tener en cuenta. Kevin Durant no jugó ni siquiera y eso puede ayudar un poco a la hora de jugar junto a Luka Doncic. Spencer Dinwiddie en el año 2019-2020, hace 2 temporadas, esta solo ha jugado 3 partidos, como decía, promedió 31 minutos de juego, más de 20 puntos, 3,5 rebotes y casi 7 asistencias, o sea que es capaz de pasar el balón, 6,3 triples intentados con un 42% en tiros de campo y un 31% desde 3. Dinwiddie acaba de rechazar una opción de unos 12 millones de dólares porque aspira a ganar más, va a ganar más, estoy bastante seguro, pero no creo que vaya a acercarse a los 20 millones de dólares a los que posiblemente podría haber aspirado de haber estado sano. Creo que esa oferta de unos 16 millones de dólares por año, un contrato como el de Marcus Morris, 4 años, 64 millones de dólares, podría tener sentido y Dinwiddie funcionaría muy bien en los Dallas Mavericks. Antes de volver entonces a la posibilidad con más dinero, retrocedemos un poco. Soy consciente de que este vídeo es bastante lioso, es que es complicado plantearlo con la posibilidad y sin la posibilidad de que Josh Richardson acepte su opción, pero al final es decisión suya. Pero ahora mismo estamos en el supuesto de que Josh Richardson decide quedarse en los Dallas Mavericks cobrando esos 11,6 millones de dólares. En ese caso, para mí la ruta sería Richaun Holmes y Spencer Dinwiddie junto a DeMar DeRozan, que forma parte de todos mis planes, intercambiado por Kristaps Porzingis.
Y ahora voy a plantear la posibilidad, que para mí sería ideal, de que Josh Richardson decida rechazar su opción y ser agente libre, y de que los Dallas Mavericks en este momento, tras haber conseguido a DeMar DeRozan, tengan 41 millones de dólares. Con estos 41 millones de dólares yo tengo muy claro lo que más me gustaría. Esto es súper complicado, pero hay una pequeña posibilidad, es más esperanzador que para cualquier otro equipo, y es que yo iría por un center, que es agente libre restringido, le pagaría mucho de más, es verdad, pero me parece ideal para este equipo, y hay un motivo por el que podría tener muchas ganas de venir y tal vez podría presionar a su equipo. El center al que yo estoy mirando es Jarrett Allen, que es un jugador que es un gran intimidador, un jugador capaz de rebotear, capaz de anclar una defensa, y que ahora mismo los Cleveland Cavaliers como agente libre restringido es poco probable que consiga ser movido, pero si un equipo puede conseguirlo son los Dallas Mavericks. Los Mavericks tienen dinero para ofrecer, dinero para tal vez en cierto modo abrumar a los Cavs, aunque evidentemente pagarle mucho a un center no es ideal, y adicionalmente Jarrett Allen es de Texas y jugó en la Universidad de Texas, o sea que si quiere irse a un estado, si quiere moverse a un estado, muy probablemente sea el estado de Texas, y ahí es donde están los Dallas Mavericks. Yo le haría una oferta de 4 años, 80 millones de dólares, 20 millones por año. Es demasiado por Jarrett Allen, lo sé, pero si la oferta es inferior a eso, estoy seguro de que los Cavs van a igualar con una agencia libre restringida, y en este caso tal vez con la presión de Jarrett Allen diciendo que no quiere quedarse en Cleveland, y tal vez incluso con los Mavericks ofreciendo a Tyler Terry o algo así, haciendo alguna especie de sing and trade, enviando un jugador no tan bueno, pero un poco de compensación, puedan conseguir a Jarrett Allen. En esta temporada, entre los Brooklyn Nets y los Cleveland Cavaliers, Allen ha promediado casi 30 minutos de juego, casi 13 puntos y 10 rebotes, 3,1 rebotes ofensivos, 1,4 tapones, un 62% en tiros de campo y un 70% de acierto en tiros libres. Estamos hablando de un center de 23 años, con 2,11 metros de altura y 2,27 de envergadura, que al final físicamente ya está preparado y junto a Luka Doncic podría anclar la defensa y en ataque jugar pick and roll con Luka, finalizar alley-oops y encargarse de ser grande y rebotear, cosa que en general no han conseguido hacer ninguno de los centers de los Dallas Mavericks, a excepción de Marjanovic, que no es jugable realmente contra equipos capaces de aprovecharse de él y de la lentitud que tiene en defensa. En el supuesto de que los Mavericks milagrosamente hayan conseguido a Jarrett Allen, que insisto, me parece complicado, estaríamos hablando de que tal vez habrían pagado 20 millones de dólares. Yo más de 20 ya no estoy dispuesto a pagar, me parece demasiado por un center. No queremos repetir la situación de Andre Drummond, pero en ese caso le quedaría unos 21,5 millones de dólares a Dallas, y yo ahí creo que sí que renovaría a Tim Hardaway Jr. Lo he mencionado antes brevemente, pero es un jugador que es ideal junto a Luka. Funciona muy bien este equipo, lleva 2 años realmente ya de cohesión con Luka Doncic y creo que eso es importante. Ya vimos cómo jugó en los playoffs, pero incluso la temporada fue muy bueno. Tim Hardaway promedió más de 28 minutos de juego por partido, casi 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, 7,6 triples intentados con un 45% en tiros de campo y un 39% desde 3. Hardaway puede jugar de alero, de escolta, idealmente jugaría de escolta porque con su 1,96 m se puede quedar un poco pequeño para ser alero, sobre todo porque no es muy atlético tampoco y a nivel defensivo puede tener sus carencias, pero insisto, creo que al final si vas a hacer tantos cambios en el equipo está bien mantener a un jugador que realmente funciona ya en el equipo, y a Tim Hardaway Jr., teniendo en cuenta lo bien que está jugando, yo le ofrecería unos 17 millones de dólares por año, un contrato de 3, 4 años, tal vez incluso 4 años, depende un poco del mercado que tenga, porque creo que si no se lo pagan los Dallas Mavericks se lo va a pagar otro equipo y me parece que vale la pena. Y sí, Jarrett Allen me encanta en este equipo, pero soy consciente de que es una posibilidad muy complicada, así que por eso os voy a plantear una alternativa más para que utilicen esos 20 y algo millones de dólares en un agente libre que puede ser interesante. Y esa es la posibilidad de que Kyle Lowry se reúna con DeMar DeRozan en los Dallas Mavericks. Lowry sería un jugador que funcionaría muy bien en este equipo, no me parece la opción más ideal de entrada porque tiene 35 años y eso pesa. Una cosa es DeMar DeRozan que tiene 31, pero 35 años ya es bastante, son 13 años de diferencia con Luka y Lowry solo podrá estar apoyándolo durante 1 o 2 años antes de que realmente haya un declive grave. Y estamos hablando de un jugador que es un buen defensor, es capaz de crear su propio tiro, es un buen tirador, podría jugar con y sin el balón y que encajaría muy bien. Y al final solo me preocupa la edad, sinceramente. En esta temporada Lowry ha promediado algo más de 34 minutos de juego por partido, casi 35, 17,2 puntos, 5,4 rebotes y 7,3 asistencias, 7,2 triples intentados con un 44% en tiros de campo y un 40% desde 3. A Lowry habría que pagarle bastante más. Yo me imagino que los Mavericks tendrían que hacer una oferta de unos 3 años, 70 millones de dólares, o sea, unos 23 millones de media al año. Lo ideal en ese caso sería ofrecerle tal vez un contrato donde, similar al caso de Al Horford, el último año solo tenga garantizada una cantidad grande, pero no todo, unos 10 millones por ejemplo de los 23 o así, y de ese modo podrían librarse de él en el último año si con 38 años Lowry ya es un desastre, pero si le ofrecen menos, si le ofrecen 2 años 50, creo que va a tener varias ofertas de ese estilo, y a menos que realmente le apetezca mucho jugar con su amigo DeMar, podría ser más complicado. Si con 2 años 50 es posible, me parece bien, no me parece que tener a Kyle Lowry por un tercer año de contrato con sus 38 años sea ideal, pero es eso, o 2 años 50, 3 años 70 sería más o menos las opciones que manejaría yo.
y pagándole esa cantidad de dinero a Kyle Lowry todavía podrías hacerle esa oferta que decía antes a Richaun Holmes, y estamos hablando de una opción bastante más viable dado que no estás metiéndote en este caso con ningún agente libre restringido, simplemente por un lado le pagas a Richaun Holmes y por otro a Kyle Lowry. Si Holmes no es una posibilidad, ya no hay otros centers que realmente me parezcan interesantes, así que ya el center como plan C sería Robin López, que posiblemente los Wizards vayan a querer retener, pero creo que por eso una oferta de unos 7, 8 millones, lo que está cobrando ahora mismo los Washington Wizards, podrían conseguirlo, y de esa forma pues tienes a Kyle Lowry, tienes a Robin López e intentas rodear el equipo de piezas más complementarias. Y ahora vamos a hablar entonces precisamente de esas piezas complementarias. Cuando los Dallas Mavericks acaben todos estos movimientos, en este caso vamos a volver al supuesto que más me gusta a mí, que es la posibilidad de conseguir a Jarrett Allen, Tim Hardaway Jr. y DeMar DeRozan. A Dallas le deberían quedar unos 4 millones de dólares disponibles de margen salarial, y después de acabar con ese margen salarial todavía podrían utilizar su opción de mid-level para los equipos con margen salarial, que es de 4,9 millones de dólares, o sea que tendrían básicamente la opción de ofrecer un contrato de 4 millones y la opción de ofrecer otro contrato de unos 5 millones. Y para mí, el jugador que más me interesa en este caso es Jeff Green. Creo que Jeff Green sería ideal en Dallas, un ala pivot veterano que podría ayudar. Estamos hablando del final de un jugador que se ha quejado ya en varias ocasiones de que no se considera un jugador por la mínima a sí mismo y lleva varios años cobrando esto. Se quiere quedar en Brooklyn, pero también quiere que le paguen de manera adecuada, lo ha dicho ya varias veces, y los Brooklyn Nets pagan una auténtica fortuna en salarios y van a tener que tomar varias decisiones este verano, así que no me sorprendería que tal vez Jeff Green se lleve un chasco con la oferta que le podrían hacer los Brooklyn Nets, y en ese caso, si Dallas le ofrece 2 años 10 millones o incluso 3 años 15 millones, aunque sería alargarse ya un poco en dinero, puede ser que Jeff Green decidiese jugar a los Dallas Mavericks. Esta temporada ha sido un jugador muy bueno los Nets, 27 minutos de juego, 11 puntos, 4 rebotes, 1,6 asistencias, casi 4 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 41% desde 3. Es verdad, Jeff Green es un jugador mayor ya, tiene 34 años, pero si lo consiguen por 2 años no creo que vaya a ser tan grave o tan grande el declive. Ha mejorado mucho como triplista, ahora es capaz de todas sus triples desde la esquina, puede jugar de la pivot, puede jugar de small ball center, puede incluso jugar de alero, aporta defensa, veteranía y experiencia, y creo que sería un jugador ideal para los Dallas Mavericks. Y ya puestos a redondear un poco la defensa de los Dallas Mavericks y a conseguir un poco de tamaño, porque en general estamos hablando de bastantes jugadores por debajo de los 2 metros, creo que los Mavericks podrían hacerle una oferta a Torrey Craig. Craig por los Suns ha sido muy bueno por la mínima después de que lo repescaran de los Milwaukee Bucks, y creo que Phoenix va a querer mantenerlo, pero tal vez si los Mavericks le deciden hacer una oferta de 3 años 9 millones o incluso 2 años 8 millones con los 4 millones de dólares restantes, sea más de lo que quiere pagar Phoenix, que tiene muchas extensiones importantes por delante con la de Mikal Bridges y de DeAndre Ayton, y tal vez podían conseguirlo, y ese es un jugador que no es tan buen triplista pero aporta tamaño, muy buena defensa y que en situaciones adecuadas realmente puede ser muy importante para un equipo como los Dallas Mavericks, que no tiene tantos defensores grandes realmente potentes. En este momento los Dallas Mavericks tendrían 13 huecos ya ocupados en la plantilla, y para redondear los dos espacios finales creo que necesitarían un especialista desde 3. Sería interesante que mantuvieran a JJ Redick, como decía antes, tienen que rechazar su cap hold, si no, no pueden hacer nada, es demasiado, así que podrían simplemente retenerlo por la mínima porque ya habríamos utilizado las opciones de mid-level y el margen salarial, pero siendo realistas, JJ Redick se va a ir a los Brooklyn Nets por la mínima, parece muy claro, su familia está en Brooklyn, lo ha dicho muchas veces en su podcast que quiere irse a Brooklyn, y es a donde esperaba ir en un buyout, cuando no esperaba que lo intercambiaran a los Dallas Mavericks y creía que se iba a acabar su contrato con New Orleans, iba a ser cortado y se iba a ir a Brooklyn, así que no creo que se vaya a ir a los Dallas Mavericks o que se vaya a quedar, pero hay otra opción por la mínima de un jugador realmente parecido, un par de años más joven, que ha jugado muy bien este año, y ese es Wayne Ellington, que los Detroit Pistons creo que ha promediado un 41% desde 3 con muy buen volumen, es un buen tripista, un jugador que no aporta mucho más, pero como especialista desde 3 podría ser realmente interesante para un equipo que necesita jugadores capaces de meter sus triples y que no tiene tantos a día de hoy. Y para acabar, queda un hueco en los Dallas Mavericks y hay un jugador que es un favorito de los fans al final y que en situaciones adecuadas realmente tiene sentido, y ese es Boban Marjanovic, que no creo que vayan a poder retener por esos 3,5 millones de dólares que está cobrando ahora mismo, porque ya no les queda margen para maniobrar esto, aparte tendrán que haber rechazado su cap hold, pero si se quiere quedar en Dallas por la mínima yo le haría una oferta. Al final es un tercer center interesante que realmente en ocasiones es útil y parece que está a gusto en Dallas. Con esto ya tenemos la plantilla planteada, os voy a enseñar ahora lo que sería el resultado final, luego os mencionaré por encima un poco más lo que me parece la opción más realista sin incluir a Jarrett Allen, pero lo ideal para mí sería que lo hubieran conseguido de algún modo. Tal vez incluso valga la pena que ofrezca enviar un pick futuro de primera ronda, sí,
es suficiente para conseguir atraerlo al equipo y consiguen redondear el equipo así. Estos Dallas Mavericks, tal y como los he planteado, son bastante diferentes a lo que eran esta temporada. Estamos hablando de un equipo con Luka como base, Tim Hardaway Jr. como escolta y DeMar DeRozan como alero, con Dorian Finney-Smith como ala pivot y Jarrett Allen como center. Podría incluso DeMar DeRozan jugar como ala pivot y podrían poner incluso más defensa con alguien como Torrey Craig como alero. Y luego desde el banquillo tiene a Jalen Brunson, que ha sido un buen sexto hombre y mantendría un año más, Josh Green, que es un rookie que sigue desarrollándose como 3&D, Torrey Craig, Jeff Green y Dwight Powell, que seguramente esté mejor además esta próxima temporada cuando lleva un año más de recuperación después de haberse roto el tendón de Aquiles, a Trey Burke, a Wayne Ellington, a Maxi Kleber, a Boban Marjanovic y por último a Tyler Terry, que es un jugador que tal vez con el tiempo acabe siendo un buen triplista. Y como decía antes, hay una segunda opción que me parece más realista, dado que no requiere conseguir un agente libre restringido, pero que a mí me gusta un poco menos y consistiría básicamente en sustituir a Jarrett Allen por Richard Holmes y a Tim Hardaway Jr. por Kyle Lowry, con lo que consigues un poco más de talento de cara a este próximo año. Posiblemente Kyle Lowry es mejor que cualquiera de los jugadores de los que he hablado, pero a largo plazo estás empeorando bastante el equipo porque Tim Hardaway Jr. me parece un muy buen jugador complementario y Richard Holmes me parece bueno, pero no tan bueno como Jarrett Allen, y Kyle Lowry tiene 35 años, por lo que no estoy seguro de hasta qué punto puedes confiar en él a largo plazo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme debajo cuán descabellado os parece esta posibilidad o no. Decidme realmente si veis viable una de las dos opciones. ¿Os parece que de entrada ya intercambiar por DeMar DeRozan no tendría sentido? A mí me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.